Quisiera de entrada testimoniar mi gratitud a los organizadores de este cuarto foro por la democracia en América Latina por la gentileza de haberme honrado con su invitación. Quisiera también de entrada extender mis felicitaciones al doctor Dante Caputo por la puesta en circulación del libro Gobernando el Futuro y que ha sido la fuente básica para las reflexiones que hemos tenido aquí durante estos días. Justamente tomando en cuenta lo que se decía en la puesta en circulación del libro sobre esa relación entre pasado y futuro, quisiera pues empezar esta reflexión recordando que en estos últimos años, sobre todo desde el 2008 en adelante, hemos estado festejando en América Latina la celebración del bicentenario de la independencia. Y naturalmente cuando pensamos en ese momento histórico, lo vemos por encima de todo como un acto de ruptura con el orden colonial preexistente. Y luego de la ruptura de ese orden colonial, la construcción del Estado-Nación en América Latina. Pero sabemos que en los años inmediatamente posteriores a la proclamación de la independencia, lo que prevaleció en la región fundamentalmente fue la anarquía y una inestabilidad política crónica. Eso dio lugar en alguna forma al surgimiento del fenómeno del caudillismo, que no fue otra cosa que una expresión autoritaria por la búsqueda del orden. Yo diría que desde la fundación de la República, desde la construcción del Estado-Nación, desde sus orígenes, en América Latina siempre se aspiró a un Estado democrático de derecho. Sin embargo, esto no resultó posible durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, con algunas excepciones. Es decir, la democracia fue la excepción en América Latina, en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, y lo que prevaleció siempre fue el autoritarismo como norma. La pregunta viene a ser, ¿por qué ocurrió esto? Y la reflexión que se hacía aquí, en este foro, es esa relación entre capitalismo y democracia. Y creo que efectivamente en la teoría clásica vemos esa relación entre capitalismo y democracia, entendiendo la democracia como expresión política del capitalismo. Luego, lo que pudimos observar en ese tránsito histórico post-independencia en América Latina es la insuficiencia del desarrollo de una economía capitalista. Y por tanto, en lugar de tener burguesías industriales, comerciales y financieras, en América Latina tuvimos oligarquías terratenientes, latifundistas, que estaban vinculadas al sector agrario, vinculadas al sector pecuario y al sector minero, y se conectaban internacionalmente por la exportación de algún tipo de producto mineral o algún tipo de producto pecuario o agrícola. Por tanto, se trataba de oligarquías agroexportadoras o oligarquías exportadoras de productos primarios, minerales en este caso. Por tanto, fue, diríamos, el insuficiente desarrollo capitalista del siglo XIX y buena parte del siglo XX lo que impidió que en América Latina pues tuviésemos desarrollo democrático institucional. Y creo que justamente al cumplirse el centenario de la independencia, justamente aquí en México, se da la Revolución Mexicana que procura en el orden político instalar un régimen democrático, pero al mismo tiempo es una revolución de profundo contenido social. Eso lo vemos en, sobre todo, la proclamación de la Constitución de Querétaro del año 1917, 7 años después de haberse iniciado la revolución, que es la primera constitución latinoamericana que incluye la cláusula social. En todo caso, lo que quiero hacer significar es que en América Latina siempre hubo el ideal democrático desde la ruptura del orden colonial y la creación del Estado-Nación, pero impedido por la falta de desarrollo de las fuerzas económicas y sociales en nuestra región, con algunas excepciones. Por tanto, para entender el momento actual tendríamos que ir ya a la posterioridad de la Segunda Guerra Mundial. Cuando sí vamos a encontrar, por un lado, el inicio de 3 momentos pendulares en favor de la democracia. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial
Vemos en el caso de Venezuela, en el caso de Costa Rica, en el caso de Guatemala, impulsos democráticos. En algunos casos esto es revertido, como ocurrió con el gobierno de Rómulo Gallegos en Venezuela, de efímera duración. En el caso de Costa Rica se trató obviamente de una revolución encabezada por don José Figueres. Y en el caso de Guatemala, pues empezó con el gobierno democrático de Juan José Arévalo y posteriormente con Jacobo Arbenz, que fue derrocado con participación o intervención extranjera. Y ahí culminó ese primer impulso post-Segunda Guerra Mundial en favor de la democracia. Lo encontramos por segunda vez hacia fines de los años 50, sobre todo con lo acontecido en Colombia y Venezuela, la caída del régimen de Rojas Pinillas en Colombia y de Pérez Jiménez en el caso de Venezuela, dando lugar entonces al acceso democrático de Rómulo Betancourt y el pacto de punto fijo que va a trazar toda la vida democrática venezolana contemporánea. Ese segundo momento post-Segunda Guerra Mundial en favor de la democracia se ve sin embargo interrumpido por los golpes de Estado que se dan en la década de los 60, contra Juan Bosch en la República Dominicana, João Goulart en el caso de Brasil, Ramón Villeda Morales en el caso de Honduras, Irígoras en el caso de Guatemala, en fin, varios golpes de Estado que interrumpen ese segundo momento democrático post-Segunda Guerra Mundial. Así nos colocamos en el momento actual, que sería finales de los años 70, principios de los años 80. Es lo que hemos denominado la transición democrática en América Latina, dentro de lo que Samuel Huntington ha llamado la tercera ola democrática, pero a nivel mundial. En el caso nuestro, es la tercera ola contemporánea que se da en América Latina post-Segunda Guerra Mundial. Esta última transición democrática nos ha permitido en América Latina haber tenido, por vez primera en 200 años de historia republicana, poder disfrutar de más de 3 décadas de estabilidad política democrática. Nunca antes en la historia de América Latina habíamos logrado lo que tenemos en estos momentos. 3 décadas ininterrumpidas, con algunas excepciones de interrupción del orden constitucional, pero la norma, la regla ha sido de que la legitimidad de acceso al poder se da por vía electoral y por consiguiente el cuartelazo militar como la guerrilla de antaño quedan descalificadas como formas legítimas de acceso al poder. Ahora bien, yo creo que para establecer la conexión entre la democracia, el desarrollo económico y social, reducción de pobreza e inequidad social, se hace imprescindible entender las circunstancias en que se produjo esta transición democrática de los años 80. Porque obviamente se trata de un modelo atípico de transición democrática. Si entendemos que, y lo vemos en términos comparativos en otras regiones, generalmente hay una transición hacia un sistema democrático de poder cuando le antecede un desarrollo económico y social. Es el caso, por ejemplo, que vemos en Asia. Corea del Sur se desarrolla económica y socialmente, llega el momento en que hay un reclamo de conquistas de la libertad respecto a los derechos humanos, a la dignidad humana, y entonces la democracia es la consecuencia natural de ese desarrollo económico y social. Es el caso, por ejemplo, de Taiwán. De igual forma, le antecede un crecimiento económico sostenido, unos determinados niveles de prosperidad, y eso engendra la necesidad de una transición democrática. En América Latina ocurrió al revés. En América Latina había ya un desprestigio de eso que Guillermo Donne en algún momento llamó el Estado burocrático autoritario, el Estado de Seguridad Nacional. Los militares estaban desprestigiados por su estado de barbarie, por su irrespeto a las libertades públicas, el desconocimiento a los derechos humanos, y a eso se le sumó la incapacidad para gerenciar la crisis económica que se estaba incubando en la región. Eso motivó, por consiguiente, que de distintas maneras podía ser una transición tutelada desde arriba, como fue el caso de Brasil, pudo haber sido por una alternabilidad electoral, como ocurrió en la República Dominicana, la emergencia de nuevos actores, como el caso de Ecuador con Jaime Roldós,
distintas formas, distintas modalidades, pero lo cierto es que en ese contexto de crisis de legitimidad política y crisis económica de las dictaduras militares se da el tránsito hacia gobiernos civiles electos en América Latina. Ahora bien, en un primer momento la reacción de los pueblos en toda la región fue de regocijo. Al fin y al cabo se había logrado la libertad, se había logrado la participación política y se iba hacia un régimen pleno de reconocimiento a los valores y a la dignidad humana. Pero como se dio en un contexto de crisis económica, esta crisis siguió a todo lo largo de la década de los 80. De manera que en un primer tramo, la transición democrática en América Latina coincidió con la década perdida. La década de la deuda externa y la incapacidad que tenían los gobiernos recientemente electos de poder enfrentarla, porque venía ya como resultado del agotamiento del modelo económico que se había instalado desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70. Pues bien, fruto de esta situación de avance en el orden democrático electoral, eso que Dante Caputo llamaba ayer la democracia electoral, se va conquistando en la región pues en los años 80, pero con estas insuficiencias de poder responder a las demandas económicas y sociales de la población. Así entonces como se produce, empezando los 90, el llamado Consenso de Washington, que procura hacer algunos correctivos al modelo económico anterior, que fue el modelo desarrollista con fuerte intervención del Estado y que si bien contribuyó a un proceso de industrialización vía sustitución de importaciones, a un proceso de urbanización, de crecimiento económico inestable, cierto, pero hubo crecimiento económico en algún momento, bueno, pues este modelo ya en los años 70 empieza a presentar fisuras y debilidades. La más importante fue el problema de la hiperinflación y la inestabilidad en los indicadores macroeconómicos. Es lo que se procura corregir con el Consenso de Washington en los años 90, el decálogo de John Williamson, como se le llegó a llamar, y que en América Latina también se le ha tipificado como políticas neoliberales. Bueno, el Consenso de Washington o la política neoliberal procuraba lograr estabilidad macroeconómica, la liberalización del mercado y, por supuesto, también la liberalización del sector financiero. De alguna manera hubo estabilidad, pero hacia mediados de los años 90, con el estallido de la crisis asiática, la crisis rusa, se crea entonces desde el año 97 hasta el 2002 lo que también se ha denominado como el lustro perdido. Una vez más, las economías de la región no pudieron alcanzar niveles de crecimiento económico que pudieran considerarse en condiciones de poder enfrentar los problemas de reducción de pobreza y generar prosperidad y progreso. Esto nos va a llevar entonces al momento actual. ¿Qué ocurre entre el año 2003 hasta el año 2013, durante la última década? Esta última década ha sido considerada como la edad de oro en toda la historia económica de América Latina y el Caribe. Nunca antes se había logrado generar tanta riqueza en la región, nunca antes habíamos logrado tener los niveles de crecimiento y los niveles de reducción de indigencia, pobreza extrema, de pobreza en general y de inequidad social. ¿Cómo se produce esto? Ayer se hablaba de que esto no había obedecido a una dinámica propia de los países de la región, y es cierto, sino que más bien ha obedecido al comportamiento de la economía global y fundamentalmente a la emergencia de países como China, como la India, como los BRICS en sentido general, que al tener altísimas tasas de crecimiento empezaron a demandar productos básicos de las economías latinoamericanas, fundamentalmente minerales, productos agrícolas, que ha permitido que gobiernos de la región, empezando por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, hayan podido beneficiarse de esta alta demanda de commodities o productos básicos por parte fundamentalmente de China.
Es importante decir, sin embargo, que a diferencia de modelos económicos del pasado, a partir del año 2003, aunque hay algunos antecedentes, como es el caso de México, por ejemplo, empezaron a aplicarse en forma deliberada políticas sociales. Antes había prevalecido un criterio de que lo único y fundamental era garantizar políticas de crecimiento económico, que con eso bastaba. Fue lo que en la época de Reagan, el Reaganomics, se llamó el trickle-down economy, es decir, la política económica del desparrame. Si la economía crece, eso se va a desparramar de manera automática hacia los otros sectores y por tanto todos se van a beneficiar en términos sociales de esa política económica. La historia demostró que no es así. No es cierto que por el solo crecimiento económico se genera bienestar y progreso para todos los sectores sociales. Se requería el diseño y aplicación de políticas sociales activas. Y en efecto, en América Latina, en esta última década, se aplican estas políticas sociales, como son las políticas de transferencias condicionadas, Bolsa Familia, en el caso de México, oportunidades, en el caso nuestro, en República Dominicana, la tarjeta de solidaridad, y en cada país se aplican políticas sociales orientadas a reducción de pobreza y a creación de condiciones que permita el desarrollo humano. Y esto es lo que ha permitido, ¿verdad?, que analistas como Nora Lustig haya sostenido con su equipo de investigadores que por vez primera en la región estamos viendo efectivamente no solo reducción de pobreza, sino al mismo tiempo disminución de la inequidad social en términos de ingreso, acceso a educación, a salud, a seguridad social y a un régimen de pensiones. Eso no quiere decir que haya desaparecido la inequidad social, que todavía no tengamos un largo recorrido que hacer en reducción de pobreza, pero que durante esta década, fruto de la inserción de la región a la economía global y al empuje de los BRICS, pues hemos logrado alcanzar estas metas. Sin embargo, lo importante mirando hacia el futuro es entender que a partir del año 2007-2008 ocurre el fenómeno de la recesión global en la cual nos encontramos todavía. En ese contexto de la recesión global, lo que estamos viendo es una disminución del crecimiento económico de los países que han estado generando la demanda de productos básicos de las economías latinoamericanas. En el caso de China, por ejemplo, China estaba creciendo a 12% promedio anual. En los últimos 2 años, China está en un proceso de desaceleración de su crecimiento económico y para este año 2013 se calcula que puede crecer en 7,5%. Obviamente, crecer 7,5% es algo astronómico, pero no es lo mismo que crecer a 12%. Entonces, un país como Brasil, cuya economía está vinculada a la economía china, lo que ha ocurrido es que en el año 2011, Brasil, por ejemplo, creció cerca de un 7%, y ya en el año 2012 descendió a 0,7%. Que quizás puede ser una clave para entender las protestas sociales que se han estado dando en Brasil. Protestas sociales inesperadas, pero que a nuestro modo de ver tiene como trasfondo el impacto de la crisis financiera global convertida en crisis económica global al disminuir las exportaciones brasileñas hacia China, al mismo tiempo que disminuyen las exportaciones chinas hacia Europa, fruto de la desaceleración del crecimiento económico en Europa y de la aplicación de políticas de austeridad que prácticamente han dejado la eurozona con una tasa de crecimiento cero. Por tanto, lo que estamos viendo, para entender el futuro de América Latina en términos económicos y sociales, es que no podemos eludir la regla que hoy está trazando el desarrollo a nivel mundial. Es que somos parte de un fenómeno de interdependencia. Lo que pueda pasar en América Latina hoy, en términos de crecimiento y reducción de las brechas de inequidad social, va a depender de lo que ocurra en el marco de la economía mundial como punto de partida. Ahora, no sé si tenemos todavía tiempo, pero quisiera agotar algunas cosas que nos coloquen en el momento actual. ¿Cómo va a evolucionar el tema de la crisis mundial? Yo creo que
estamos siendo testigos de una crisis de liderazgo mundial que se refleja sobre todo en el G20. El G20 ha sido incapaz de trazar una línea aceptada por todos de cómo encarar el problema de la crisis económica global. Por un lado, está la idea de que lo prioritario, lo urgente, es enfrentar el problema de la deuda soberana, deuda que todos sabemos fue generada como consecuencia de la aplicación de políticas por parte de los estados de salvar a los bancos en quiebra. Y ahora son los bancos los que le están exigiendo a los gobiernos que priorice el pago de la deuda como forma de poder salir de la crisis global. Está por otro lado el modelo norteamericano, el modelo que ha aplicado el presidente Obama, donde en principio ha encontrado el obstáculo del Congreso de los Estados Unidos para, por vía fiscal, enfrentar el problema del crecimiento y la generación de empleos, y el gobierno norteamericano lo ha hecho por la aplicación de políticas monetarias vía la Reserva Federal. Mensualmente se emiten bonos equivalentes a 85.000 millones de dólares, que es lo que permite entonces que la economía norteamericana crezca, aunque todavía es un crecimiento frágil y vulnerable. Para este año 2013, conforme a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, la economía norteamericana va a crecer tan solo 1.6%. Pero ese 1.6% es más que el 0% que está creciendo Europa, y tiene que ver con políticas disímiles de cómo enfrentar la crisis. Uno, con la austeridad, que genera entonces serios problemas sociales. Lo que estamos viendo con la política de austeridad es el desmantelamiento del Estado benefactor, definitivamente en Europa, y una situación política caracterizada por la protesta social, el movimiento de los indignados y por una reconfiguración del mapa electoral. Con excepción de Angela Merkel, que ganó las elecciones hace 2 semanas, todo el que ha estado en el poder en Europa en los últimos tiempos, sea conservador, sea socialdemócrata, lo ha perdido, ha sido barrido electoralmente. En algunos casos lo que estamos viendo es plena anarquía política, como es el caso de Italia, donde los gobiernos son constantemente colocados en una situación de alto riesgo, de alta volatilidad, sencillamente porque hay actualmente una crisis de legitimidad política crónica en el caso de Italia. Bueno, en una situación como la que estamos describiendo, donde el liderazgo político mundial no tiene una idea clara de cómo salir en el corto plazo de la crisis, todo esto va a tener un efecto inmediato en las economías de América Latina. No podemos ver en lo inmediato los niveles de crecimiento que vimos durante la última década. Por tanto, los logros alcanzados en materia de reducción de pobreza y de inequidad social, en estos momentos tenemos que observarlos con mucha atención, porque no van a recibir el impulso económico que estaban recibiendo como consecuencia del funcionamiento de la economía mundial. No obstante, debo decir que lo que hoy día estamos contemplando a nivel de la economía mundial no es más que la fase final de un modelo de financiarización de la economía global. Aunque en estos momentos hay una fuerte resistencia al cambio, el cambio se intenta introducir por la vía de mecanismos de regulación al sistema financiero, y hay diversos mecanismos para eso. En Estados Unidos se ha aprobado la ley Dodd-Frank, pero que solo rige para los Estados Unidos, reglamentación que se está llevando a cabo en una de las agencias que tiene que ver con los contratos a futuro de productos básicos. En el ámbito de Europa hay directivas de la Unión Europea para la regulación de la banca, y lo más importante es la negociación que se está dando a nivel de Basilea III para alcanzar un sistema global de regulación financiera. Si esto se logra, yo creo que estaremos entonces haciendo un tránsito hacia lo que debería ser el nuevo modelo económico, dejando atrás el de la financiarización global de la economía o el modelo neoliberal en sus distintas vertientes. Yo creo que se hace muy difícil hacer un pronóstico de cómo será el crecimiento económico, el desarrollo y la cohesión social hacia el año 2020, porque estaríamos hablando de tan solo 7 años, y en el corto plazo el horizonte todavía luce gris. Sin embargo, a mediano y largo plazo sí podemos pronosticar una vuelta al crecimiento y una vuelta al desarrollo sostenible sobre la base
de que por debajo de la superficie en la actual crisis económica mundial hay un proceso de revolución en la transformación productiva global realmente impresionante. La revolución científico-tecnológica va a dar lugar a grandes cambios en todos los aspectos, con la manufactura de nuevos bienes y servicios que van realmente a introducir mutaciones profundas en la economía mundial. Estamos hablando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la energía. El descubrimiento reciente del gas de esquisto o shale gas en los Estados Unidos, en el Canadá, en otros países de América Latina, producirá una reducción considerable de los precios de los combustibles fósiles. Toda la idea de la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables implicará grandes inversiones en energía eólica, en energía hidráulica, en energía solar, en energía atómica, que va a tener un gran impacto. Lo mismo en el sistema de transporte, lo mismo en el combate al cambio climático, lo mismo en el sector de salud con la introducción de nuevas tecnologías para tratamiento de enfermedades, en el sector de educación, en fin. Yo creo que en estos momentos el mundo asiste a una coyuntura donde lo viejo se resiste a morir y donde lo nuevo no termina por nacer. Estamos en ese punto de inflexión, pero lo viejo necesariamente tiene que desaparecer y lo nuevo tiene forzosamente que emerger. Y es en ese contexto entonces que podemos decir que en el mediano y largo plazo, en los escenarios que puedan construirse de futuro, podemos prever con optimismo, con fe en nuestro futuro, de que América Latina continuará por un sendero de crecimiento económico, de desarrollo sostenible, con la aplicación de políticas sociales en favor de nuestras grandes comunidades. Muchas gracias.